Hoy vamos a hablarle del ingreso mínimo vital en este podcast. Hemos intentado nosotros también hacerlo a través de la página web de la Seguridad Social y no hemos podido conseguir, a pesar de todos los intentos que hemos realizado, ningún tipo de acceso que nos lleve a una cita previa en la Seguridad Social, donde tendremos que aportar una serie de documentaciones. Saben ustedes que el Gobierno Central, porque esto es una cosa que viene desde el Gobierno Central, que ha hecho una campaña para que precisamente todo aquel que reúna una serie de requisitos que son los que se marcan para tener acceso a este ingreso mínimo vital puedan realizarlo. Pero lo que no se han encontrado, porque del dicho al hecho va un trecho, es que en ese trecho nos podíamos encontrar con que no podíamos acceder a ninguna de las dependencias de la Seguridad Social, que es muy difícil tener una cita previa y que sin ese requisito es fundamental no poder contar con este ingreso mínimo vital. Por lo tanto, lo que vamos a intentar aquí es sacar un poco de luz. Vamos a ponerlo en positivo, si ustedes me apuran, porque de lo que se trata es de que todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tengan en este momento ningún tipo de ingreso y que reúnan los requisitos para tener esta cantidad, que no superan los 480 euros, puedan tener acceso a ese ingreso. Bueno, pues vamos a intentar saber algo más. Por ejemplo, en el Colegio de Graduados Sociales, que quizás sean los más expertos en este tipo de acciones, ¿qué es lo que se encuentran? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Y si son capaces de tramitar todo el papeleo que le solicita la Administración a la hora de ingresarle a esa persona que ha solicitado ese ingreso mínimo vital la cantidad de los 489 euros. Bueno, yo limpio una casita aquí, otra allá y me gano la vida para poder decir que puedo pagar internet para seguir utilizándolo online, que eso no lo subvenciona nadie. Y bueno, y la luz, el agua, el alquiler. O sea, ¿con cuánto dinero os pongo? No, es que me busco la vida día a día para ello. Claro. Y ahora mismo con una menor de 12 años y madre soltera, no tengo absolutamente nada, derecho a nada. Vamos a hablar con Candelaria Delgado, que es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Candelaria, buenas tardes. Ustedes, por ejemplo, ¿qué dificultades o qué problemas se han encontrado? ¿Son capaces de solventar todo lo que el ciudadano necesita para solicitar este tipo de ayuda? No. Date cuenta de una cuestión. Los trabajadores sociales municipales no tramitamos esta ayuda. Esta ayuda compete a la Seguridad Social, su tramitación, no compete a los servicios sociales municipales. Por lo tanto, nosotros a lo que llegamos es a informarle al ciudadano o a la ciudadana que viene a nuestro municipio qué requisitos tiene el ingreso mínimo vital y de qué forma puede solicitarlo. Y en algunos casos, pues le ayudamos a rellenar la solicitud porque en ciertos aspectos es bastante engorrosa. Nosotros lo que intentamos también es conseguir la cita en la Seguridad Social, en las oficinas de la Seguridad Social, para que presente esa solicitud del ingreso mínimo vital. Pero como tú bien decías, en Canarias, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es prácticamente imposible solicitar una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social. Entre otras cosas porque hay algunas, como por ejemplo la DICO, que lleva meses cerrada por un tema de obras. Con lo cual, pues los ciudadanos en algún caso nos han hecho llegar que sin tener medios para ello, han hecho el esfuerzo económico de comprarse un pasaje de barco o de avión para ir a las islas de La Gomera y El Hierro y presentarlos en esas oficinas. Con lo cual, imagínate, ante una situación de vulnerabilidad que están las familias que pueden solicitar este ingreso mínimo vital, que tengan que ir, desplazarse a otras islas para solicitar, hacer su solicitud o presentar su solicitud, o que los propios personal de la Seguridad Social les ayude a rellenar esta solicitud, con lo que eso significa para las familias, ¿no? Vale, entonces Candelaria, ¿qué es lo que tiene que presentar un ciudadano para poder tener ese ingreso mínimo vital? Su residencia en España, estar en situación de vulnerabilidad, que eso
lo establece según el tramo según los ingresos que tenga esa unidad familiar, un patrimonio que no supere entre los 24.000 euros, entre los 17.000 y los 38.000 euros anuales, que es lo que según los miembros de su unidad familiar. Si reúnes estos requisitos, presentas la solicitud donde autorizas a que la Seguridad Social haga todas las comprobaciones necesarias, documentales, Hacienda y demás, y pues te corresponde, según los miembros de tu unidad de convivencia, una cuantía que va entre los 491 euros de un solo miembro a los 934, perdón, a los 1081, que es cuando ya tienes pues un menor, un adulto con con 4 menores o 2 adultos con 3 menores. Bien, entonces deduzco, Candelaria, que la presentación de todo este papeleo la tienes que hacer físicamente en algún sitio. Han habilitado una web. ¿A través de esa web se podría hacer todo este trámite? Sí, lo que pasa es que tienes que contar con certificado digital o clave PIN para poderlo presentar. Y como bien sabemos, en Canarias existe una alta brecha digital y las familias no pueden acceder o no tienen los medios electrónicos para acceder a tener esa clave PIN o ese certificado digital que les permita presentarlo de manera digital, o sea, a través de la red, a través de Internet, presentarlo de esa manera telemática. Por un lado tiene que ser que un certificado de que no gana más de 12.000 euros al año, que es el requisito principal, que está en situación de vulnerabilidad y que no cobra ningún otro ingreso, ¿no? Porque si cobra el paro, por ejemplo, no se podría acoger a este ingreso mínimo vital. No, lo bueno que tiene esta prestación es que lo que intenta es garantizar que las familias tengan una garantía de ingresos, ¿no? Y para ello, aunque estés trabajando o aunque estés, por ejemplo, cobrando la pensión no contributiva de invalidez, porque claro, sí tenemos un límite de edad que es tienes que tener entre 23 y 65 años. Entonces, si estás cobrando la pensión, por ejemplo, no contributiva de invalidez, sí podrías solicitar el ingreso mínimo vital porque lo que te reduciría la cuantía a percibir hasta que la cuantía sea ese máximo. O si, por ejemplo, estás trabajando unas horas con tu contrato y tal, pues también te reducen la cuantía que puedes percibir, tal, porque la idea es que las familias tengan, con esta prestación, es que las familias tengan los ingresos suficientes para poder, pues, sus gastos diarios más el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, por ese lado, en principio, pues las familias con algún tipo de ingresos sí podían acceder. Nosotros hemos abogado, incluso lo hicimos recientemente en una reunión que hemos mantenido con el delegado del Gobierno en Canarias, que precisamente le poníamos de manifiesto que ante las medidas como la establecida en el Estado español, con esa guagua que va a ir por diferentes ciudades de España intentando ayudar a las familias a rellenar y a presentar esta solicitud, pues que aquí en Canarias se activaran los mecanismos necesarios para que ningún canario, y estoy hablando de que quedan en torno a unos 32.000 familias que pudieran tener derecho a esta ayuda, que no se queden sin presentarlas porque no sepan cómo rellenarla o no tengan o no haya suficientes citas en la Seguridad Social para poder ir y presentarla, ¿no? ¿Tienen cifras de esos 32.000 personas que podrían cobrar este ingreso mínimo vital? ¿A cuántas les está llegando? Pues mira, según los últimos datos que se tienen, hay cerca de unos 25.000 hogares en Canarias, unos 46.000 personas, que ya están percibiendo ese ingreso mínimo vital. Es fundamental el tener la cita y que, porque al final este trámite hay que hacerlo ante una dependencia de la Seguridad Social, ¿verdad, Candelaria? Sí, si no lo haces online, pues tienes que presentarlo ante en las oficinas de la Seguridad Social para seguir su tramitación. Y Nosotros lo más que podemos hacer el resto de las administraciones, igual que cualquier administración, es si el ciudadano viene
con el documento ya relleno y tal, pues, se puede presentar por cualquier registro de entrada de cualquier ayuntamiento y nosotros desde los ayuntamientos se eleva a la seguridad social. Y de media, ¿qué cantidad están percibiendo los que ya están cobrando esta prestación? De media, porque hemos hablado que son 491 euros, pero puede Sí. incrementarse en función del número de personas que están en cada casa. Pues mira, la media de los hogares, por lo que estaban hablando, viene a ser en los 786 euros. Ujú. Bien, pues perdona Candelaria porque voy a hablar ahora con Beatriz González Valcárcer, ella es economista, también ha seguido este asunto. Te preguntaba, si este tipo, lo que nos acaba de contar Candelaria y demás, que supongo que la has estado oyendo, es el ingreso mínimo vital, ¿tú crees que esto es lo que se gasta mínimo en una casa para poderse mantener? Bueno, el ingreso mínimo vital está pensado para prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de forma, digamos, transitoria, es decir, permitir a las familias que salgan de la trampa de la pobreza. Y en este sentido es una herramienta importantísima del estado del bienestar. Y de hecho la ley 19/2021 fue votada prácticamente por unanimidad en el Parlamento, solo Vox se abstuvo. El resto de los partidos la votaron a favor. Se puede discutir si las cantidades son suficientes o no para, digamos, cubrir las necesidades mínimas vitales. Eso sería discutible y más con el grado de inflación que tenemos. Quizá el principal problema, más que de cantidades, sea ahora mismo de llegar a los potenciales beneficiarios. Como decía Candelaria, ¿verdad? El hecho de que en España haya 400.000 familias que no hayan pedido la prestación teniendo derecho a ella, pues merece atención, merece indagar en el porqué, ¿no? Hay un informe muy interesante de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de este verano, sobre el diseño, los resultados y la implementación del ingreso mínimo vital, y llama la atención sobre este punto, ¿no? ¿Por qué 400.000 familias españolas no lo han pedido cuando los datos que tiene la Seguridad Social, digamos que indican que serían candidatos? Este es un problema. Claro, porque fíjate, lo que se nos ha puesto de manifiesto a lo largo de este podcast, Beatriz, es la dificultad que tienen para acceder, por ejemplo, a oficinas de la Seguridad Social, ¿no? Porque una cosa es lo publicado, es decir, del dicho al hecho va un buen trecho y nunca mejor empleada la expresión, porque aquí la principal discusión y sobre todo la mayor dificultad que tienen la gente que presenta los papeles es saber dónde los presentan. Sí, sí. Bueno, ¿dónde los presenta? En la Seguridad Social. El problema es cómo acceder a una cita con ellos, ¿no? Una idea que hay, en la que se está trabajando, es en que así como Hacienda, o sea, la agencia tributaria, te manda de oficio el borrador de tu declaración de IRPF y tú le das a un botón y dices, ok, está bien, pues que la Seguridad Social pudiera mandar una presolicitud a los beneficiarios que tienen derecho a la prestación para que fuera muy fácil pedir la solicitud. Porque estamos viendo, por ejemplo, que en la península, Beatriz, hay una guagua que está recorriendo las diferentes partes de la geografía, pero claro, eso no nos llega a Canarias. ¿Cómo podríamos hacerlo en Canarias? ¿Sería una versión el poderlo tramitar ante una administración que esté mucho más cercana, como puede ser un ayuntamiento? Yo me imagino que la Seguridad Social puede poner una guagua también para Canarias. No veo que haya dificultades con eso. Pero desde luego que hace falta asesoramiento, información, publicidad, es evidente. Teniendo en cuenta además, fíjate, es que no es solo que muchas familias no lo pidan teniendo derecho, es que el 70 y pico % de las solicitudes son denegadas porque no cumplen los trámites. Sí. Y luego, Beatriz, en relación con nuestra economía, porque siempre se nos ha dicho que somos una sociedad que, aunque vivimos del sector servicios fundamentalmente, que es nuestra parte más importante en el Producto Interior Bruto, pero también aquí somos mucho más vulnerables en cuanto al dinero que manejan nuestras familias. Esto tendría, digamos, aquí una especial acepción, sobre todo porque habría mucha gente que se podría beneficiar de ello, ¿no? Sí, sí. Además, esto es lo que hacen las sociedades avanzadas realmente. El que por
ser ciudadano de un país tengas derecho a un mínimo de subsistencia. Es un tema de dignidad. Y apela usted en su función de economista, de que conoce nuestras cifras, porque hay mucha gente que denota este tipo de acciones, Beatriz, porque hablan en un lenguaje, por ejemplo, de que la paga quita la cultura del esfuerzo, de que a lo mejor dándole este dinero pues no le estamos enseñando realmente a lo que es trabajar. Pero este dinero sería fundamental en algunas familias que malviven. Sí, es que en realidad como está concebido no es para no trabajar nunca más y vivir con esa pequeña subvención. Está trabajado para que tengas un mínimo para poder ponerte a buscar trabajo o hacer los cursos de formación que necesitas para trabajar. La pobreza es un agujero, es una trampa y está concebido para ayudar a las familias a salir de ese agujero. Uh-huh. Bueno, pues me voy a quedar con esa reflexión de Beatriz González Valcárcel, porque es fundamental para conocer el alcance que puede tener este tipo de ayudas, ¿no? De este ingreso mínimo vital, que es fundamental a la hora de establecer el primer paso para poder salir de esa situación. Está pensada para las clases más vulnerables, está pensada fundamentalmente porque no es incompatible con los primeros pasos laborales que uno puede dar. Por lo tanto, visto desde este punto de vista, vemos que la burocracia es quien está fallando a la hora de concebir y de conceder ese tipo de pagos. Por eso, el final de este podcast de hoy podría ser el delegado del gobierno, porque él tiene en su mano el que, como ha dicho Beatriz, aquí también tengamos esas guaguas que van visitando cada uno de los lugares y haciéndole los papeles a los que necesitan de este ingreso mínimo vital, y porque esto no es una paga, esto es simplemente subsistir durante un tiempo para que sea fundamental y para que sea el comienzo de muchas familias. Tenemos con nosotros a Anselmo Pestana aquí en directo. Exactamente, ¿por qué se están produciendo estos retrasos? Porque hay mucha gente que no puede ni siquiera tener una cita presencial en la Seguridad Social. Bueno, en toda esta época hemos tenido obviamente problemas de tensión en muchos servicios públicos. En el caso del INS, desde la pandemia, pues venimos arrastrando bueno, pues algunos resultados francamente mejorables, pero que se están intentando corregir. ¿Cómo se están intentando corregir? Pues mire, hoy mismo que me he informado con los responsables en Las Palmas, que es uno de los sitios probablemente más donde se ha puesto el foco en los últimos tiempos, pues a 80 personas se le han gestionado 80 citas sin 80 citas sin cita previa, ¿no? Entonces, bueno, hay un refuerzo ahora que se va a incorporar de personal también en la Seguridad Social, en ambas provincias, 83 personas, 42 en la provincia de Las Palmas y 41 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, también hay que contar que en todo este periodo en nuestro país hay más de 500 hogares beneficiarios de esta ayuda, en Canarias más de 26.500, eso significa que más de 60.000 personas están protegidas por este ingreso mínimo vital, y también tenemos que contar también que de alguna manera también está funcionando. Es verdad que desde el Ministerio se están implementando medidas, tanto lo de acercarse con la guagua esa, con el autobús en penínsulas, ¿no?, como ellos dicen. Sí. Aquí a través de stand se van a emplear, ya lo anunciará el ministro, aquí en Baleares, en Ceuta y Melilla. Y también tenemos otra medida que se hace desde las propias delegaciones a través del Ministerio de Política Territorial, del que dependemos, que es la Administración Cerca de Ti, que es ir a los municipios de menos de 8.000 habitantes con equipos de atención al público y de registro. Ajá. Que van a ayudar a estas personas que lo necesitan. Además de eso, se ha hecho formación también a ONGs, a los profesionales, a los trabajadores sociales, de manera que tengan también todas las herramientas a su disposición para que puedan ayudar también a esa tramitación. Y por otro lado, a las personas que hasta ahora se han detectado que pudieran ser beneficiarias de este ingreso mínimo vital y que no lo han solicitado, también a través de la agencia tributaria se les ha mandado mensajes para que intenten hacer ese trámite, ¿no? Claro, porque lo fundamental es que esto es un recurso que está pensado para aquellos que están más desfavorecidos en nuestra sociedad, y si no les llega a ellos, si no les llega a ellos, porque bueno, porque lo que hemos oído, ¿no?, porque hay una brecha digital, porque hay una serie de problemas,
Todo eso se va a solventar en el futuro, lo digo porque hay mucha gente que en este momento está casi, como acabamos de oír, haciendo algunas cosas de la economía sumergida que no deberían hacer. Bueno, como saben, el ingreso mínimo vital viene de los informes de la Unión Europea y de otros organismos internacionales que detectan en nuestro país una vulnerabilidad de muchas familias que no se dan en otros países de la Unión Europea porque tienen ya políticas implementadas de este tipo, ¿no? Claro, esa puede ser una buena idea, pero antes de acabar este podcast, señor Pestana, por favor, ¿cómo hacer para la gente que está viendo la televisión y que no ha podido acceder a ninguno de los posibles temarios para hacer posible que ser una persona que pueda atender o que pueda entrar dentro de ese ingreso mínimo vital? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo tengo en antena, aprovechen los últimos minutos del podcast, por favor. Bueno, lo pueden hacer, como decía antes, a través de su municipio, a través de trabajadores sociales, alguna ONG cercana. Yendo al ayuntamiento, que también lo hace. Y sí, ayuntamientos que obviamente están habilitados para ello y además tienen las habilidades sociales para eso y tienen las capacidades, la preparación, porque se las ha ido formando. Y en cualquier caso, como último recurso, incluso una llamada a la delegación, a la subdelegación, a las direcciones insulares del gobierno, para nosotros ayudar a aquellas personas que le ha sido por 10.000 motivos imposible acceder a ello, ayudarles también desde nuestros equipos de personal a lograr esa cita y que puedan tramitar esa ayuda que si se han implementado, si se ha puesto en marcha, es para que llegue a la gente, pues de verdad. O sea, lo que queremos es efectivamente que llegue a todo el mundo, a todo el mundo que lo necesite. Cuanto antes a todas esas personas necesitadas. Anselmo Pestana, delegado, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Bueno, y recordamos, Pepe, que el podcast, esto es parte del podcast de hoy, pero que está completo. Está completo, tanto en Spotify, que lo pueden seguir, como el Nunca es Tarde, el podcast de NET, o también en Google Podcast, que también lo colgamos en esa plataforma.